Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda clase de este curso online que hemos comenzado. Espero que hayan comprendido los conceptos de la clase. Ya saben que pueden enviarnos por mensaje todas sus preguntas, sus inquietudes, que las voy a ir respondiendo a medida que vayan llegando. Bueno, voy a volver otra vez al gráfico. ¿Se acuerdan este gráfico que habíamos dicho que la obesidad es una problemática del cuerpo y que podíamos articularla para comprenderla mejor con diferentes cuestiones, aspectos? Con el narcisismo y la estructura narcisista, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, con la depresión, que lo vamos a ver en la próxima, con la adicción, que es lo que vamos a ver hoy, y con el estrés y las exigencias de realidad. Hoy vamos a trabajar sobre la relación de la obesidad con el comportamiento adictivo. Entre la bibliografía quiero que hay un texto que se llama 3 puntos de vista sobre las adicciones, que les recomiendo que lo lean. Está referido a las adicciones en general, pero es interesante porque allí nos habla de 3 aspectos o de 3 puntos de vista que tienen que ver con el concepto neurobiológico de adicción, que es toda la cuestión de los neurotransmisores, que es toda una dimensión muy interesante para estudiar el tema de las adicciones. El otro punto de vista, que es el que vamos a trabajar básicamente nosotros hoy en nuestra clase, es la adicción como una manifestación de la falta de habilidad para tolerar los afectos. Y el otro punto de vista, que es un punto de vista más profundo sobre las adicciones, que es el que desarrollan en ese artículo. Nosotros hoy vamos a trabajar básicamente con la adicción como manifestación de una falta de habilidad para tolerar los estados afectivos. Cuando pensamos en nuestro paciente obeso, vieron que cuando les contaba yo que cuando les preguntábamos a los pacientes qué creían que era la obesidad, muchos de ellos nos respondían que era una adicción. Muchas veces los pacientes dicen sentirse como un adicto, como un adicto cuando se comparan, por ejemplo, con el alcohólico, cuando se comparan con los drogadictos y se dan cuenta de cómo de pronto esa tendencia compulsiva a comer es tan parecida y es tan similar a lo que, digamos, sucede en el alcoholismo o sucede en las adicciones a sustancias. Y sí, en realidad tiene bastante parecido. De todos modos, mi punto de vista en particular es que la obesidad como problemática podemos pensar que tiene comportamientos adictivos. Hay pacientes que tienen más comportamientos adictivos que otros. En principio quiero aclarar mi punto de vista. Para mí el paciente obeso no es adicto a la comida. O sea, para mí en el paciente obeso y no en todos los pacientes obesos encontramos comportamientos adictivos. En primer término me gustaría diferenciar lo que es hiperfagia de lo que es, digamos, el atracón o el comer compulsivo. Hiperfagia es comer mucho, digamos, eso significa la palabra hiper mucho, fagia es comer. Hiperfagia podemos decir que es cuando una persona come una gran cantidad de comida en un momento determinado, que puede ser, digamos, el almuerzo, la cena, es decir, lo que caracteriza la hiperfagia, que a pesar de ser una ingesta excesiva, el individuo no tiene sensación de pérdida de control. O sea, la persona se come 2 pollos, que a lo mejor a la vista de un observador eso es una pérdida de control. Sin embargo, la percepción que tiene la persona que está comiendo no es de pérdida de control. Comió mucho. En su percepción interna, él comió mucho. Esto se denomina hiperfagia.
Hiperfagia, que podemos denominar también, después ustedes van a ver, hay un cuadrito que que está en los textos. La hiperfagia puede ser objetiva, o sea, objetivamente la persona comió 2 pollos, o subjetiva, que es la sensación de haber comido mucho. Esto se suele dar en pacientes que a lo mejor están transitando el tratamiento y en un momento determinado comieron de más y sienten que comieron mucha cantidad y a lo mejor no es tanta, objetivamente, es la percepción de ello. Pero lo que sí podemos decir que la hiperfagia es una conducta en donde la persona no siente que ha perdido el control de la situación, simplemente está comiendo demasiado. Y sobre todo una característica importante que podemos decir de la hiperfagia es que tiene más que ver con un hábito y que básicamente está, digamos, una persona tiene una conducta hiperfágica en algún momento determinado, es decir, en un almuerzo, en una cena, en alguno de los momentos que tenemos estipulados para comer. En cambio, con el comer compulsivo, con lo que denominamos atracón, que en este caso comparte con el trastorno alimentario que es la bulimia, el mismo tipo de conducta, la diferencia es que en la obesidad el paciente no tiene comportamientos compensatorios. Pero el atracón, digamos, es la ingestión de una gran cantidad de alimentos en un lapso periodo de tiempo, en momentos en que en otro momento no hubiera comido. Por ejemplo, después de cenar, en un momento determinado, la persona ingiere gran cantidad de alimentos, que puede ser mezcla de dulce con salado, que puede ser hasta alimentos que a lo mejor podría ser, una paciente una vez me relató que se había comido un paquete completo de pan lactal sin nada, simplemente se comió todo el paquete. Bien, la característica del atracón o del comer compulsivo, que es, y esto sí que es lo diferencia específicamente de la hiperfagia, es que la persona sí tiene sensación de pérdida de control. O sea, lo que diferencia la hiperfagia del atracón, que a lo mejor hasta podríamos decir que en una de esas, a veces en el atracón la persona come menos que en una conducta hiperfágica. En el atracón es justamente la sensación de pérdida de control. En el atracón hay una sensación de inevitabilidad, digamos, o sea, no puedo hacer otra cosa, más que estar haciendo esto. Otra de las características, y por lo tanto, entonces, la sensación es muy angustiante para el sujeto. O sea, un sujeto que tiene un atracón, que tiene un episodio bulímico, bulímico ustedes saben que quiere decir hambre de buey, que tiene un episodio bulímico, en realidad la sensación a medida que va avanzando, digamos, en esta conducta es muy angustiante, a diferencia también en la hiperfagia, que no solo no tiene sensación de pérdida de control, sino que de ninguna manera esa conducta es angustiante. En todo caso, el sujeto se sentirá muy lleno cuando terminó de comer. En cambio, en el atracón, el sujeto siente el aumento de la angustia. Otra característica importante en el atracón es la sensación de como si fuera, si uno escucha el relato de los pacientes, es como muchas veces los pacientes dicen, es como si tuviera un agujero, porque en realidad comen y comen y comen y en realidad pareciera que nada termina de saciar, o sea, no hay sensación de saciedad. Se pierde esa sensación en el atracón. Por eso es que la persona puede ingerir una cantidad de alimentos que hasta a veces es como increíble, ¿no? O sea, cuando uno le pregunta a un paciente qué comió y hace un relato de una cantidad de comida que en otro momento es imposible pensar que alguien pudiera ingerir esa cantidad. Y como les decía, el disparador de esta conducta, en el caso de la hiperfagia, o sea, el comer mucho, el disparador puede ser una fiesta, puede ser una comida con amigos, tiene mucho que ver, mucho con las actividades sociales, la hiperfagia. O sea, una persona está acostumbrada a comer mucho en determinadas situaciones. En cambio, las conductas compulsivas tienen una característica que generalmente se hacen en soledad.
O sea, es difícil que un comportamiento de atracón, una conducta compulsiva con la comida, se haga en público. Otra de estas características es que la persona lo hace en forma solitaria, lo hace a escondidas, lo hace en lugares que a veces podrían ser inapropiados, en el baño, en el auto. Esconden la comida en lugares insólitos. El disparador de ambas conductas es diferente. En el caso de las conductas adictivas o de las conductas compulsivas con la comida, el disparador siempre es un estado anímico. A veces este estado anímico puede ser claramente diferenciado por la persona, otras veces no, simplemente puede ser una sensación de inquietud, pero siempre es un estado anímico. En cambio, en la hiperfagia, no está determinado por un estado anímico, está determinado más por una situación. La fiesta, el recibir a los amigos, digamos, la comida más en situación social. Ahora, entonces vamos a ver, en los pacientes obesos, según mi experiencia, podríamos decir que lo que encontramos es pacientes con conductas hiperfágicas, con mayoría de conductas hiperfágicas, que cuando trabajamos esta cuestión de lo adictivo, no se sienten reconocidos en esa conducta. Y pacientes con conductas compulsivas. Y después lo que en realidad siempre encontramos es los tipos mixtos, digamos, ¿no? O sea, pacientes que pueden diferenciar entre situaciones de comer compulsivo y situaciones en las que comieron, podríamos decir, por gusto. Por el gusto de comer o por el gusto de comer mucho. Antes de continuar con esto, ahora que digo esto de comer mucho, el paciente obeso siempre tiene, digamos, su relación con la comida, siempre está en relación a la cantidad. Siempre está, digamos, el placer está siempre puesto en la cantidad. O sea, es más importante comer mucho que comer rico. Y comer rico es igual a comer mucho. O sea, si es rico, quiero más. Esto es una conducta muy diferente de las personas delgadas. Las personas delgadas que dicen yo como de todo o como mucho, pero en realidad comen de todo y la cantidad que tienen ganas de comer. Tienen un mecanismo de saciedad que está regulado y por lo tanto es difícil que pongan en la cantidad el placer de comer, lo ponen en la calidad, digamos, ¿no? Vamos a tratar de comprender un poco la lógica de este comportamiento adictivo, porque no es lo mismo trabajar con un paciente que tiene este tipo de conductas que con un paciente que tiene conductas hiperfágicas. O sea, con el paciente que tiene conductas hiperfágicas hay que trabajar mucho lo que son los hábitos, hay que trabajar mucho esto del placer puesto más en la calidad que en la cantidad. Hay que trabajar mucho esta cuestión de entender, digamos, de que puede controlar la cantidad. En el paciente con comportamientos adictivos hay que trabajar otras cuestiones que tienen más que ver con lo emocional, más que con la conducta específicamente. Por eso es importante diferenciarlas, ¿no? O sea, por ahí lo que sucede en la obesidad es que se tiende, como la problemática misma, digamos, a englobar todo en lo mismo, ¿no? O sea, esto es bastante común. Todos son adictos y no es así. O sea, los pacientes, en realidad cada paciente es un mundo, un universo particular y con cada paciente tenemos que detenernos a ver cuál es la lógica de su comportamiento, cuál es la lógica de su conducta, cuál es la lógica de su pensamiento, por qué hace lo que hace o cómo lo hace. No nos sirve solamente darles un papel impreso al paciente con tenés que comer esto, esto y esto y ya está. O no nos sirve solamente decirle, vos tenés tal conducta. Señalarle solamente al paciente no nos sirve. Tenemos que comprender esa lógica y desde allí buscar de qué manera intervenir y de qué manera ayudarlo. Por eso es importante, porque ya sea que lo abordemos desde lo psicológico o desde lo nutricional,
el abordaje de un paciente que tiene conductas adictivas es diferente del que tiene hiperfagia, incluso en el tipo de plan alimentario que le vayamos a dar. Bien, volviendo entonces a la lógica del comportamiento adictivo, podemos decir que la finalidad del comportamiento adictivo, y esto en términos generales, es liberarse de los estados afectivos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad todos pasamos y tenemos diferentes estados afectivos que algunos nos constituyen sensaciones de displacer y sensaciones de malestar. Digamos que el comportamiento adictivo tiene como finalidad dispersar sentimientos de cólera, de incertidumbre, de aislamiento, de culpa, de depresión. Diríamos que el comportamiento adictivo es como una solución, entre comillas. ¿Por qué? Y porque lo que desde este dispersar esos sentimientos que no son incómodos, que no son displacenteros, que no son inquietantes, esta solución, a través de recurrir a un objeto que nos libere de esos estados, es como una manera de resolver ese estado afectivo. Resolución que por supuesto no se concreta, porque uno no resuelve un estado afectivo comiéndose un chocolate, ni resuelve un estado afectivo yendo al casino a jugar un montón de dinero, no lo resuelve, pero lo distrae, digamos, ese estado afectivo. De todos modos, el estado afectivo vuelve, obviamente, ¿no es cierto? Todos recurrimos a conductas adictivas en realidad, o sea, esto es muy común. Los seres humanos, a diferencia de los animales, recurrimos a conductas adictivas. ¿Cuándo un objeto se vuelve adictivo? Cuando es la única solución que tengo para dispersar o para mitigar o para resolver, entre comillas, esos estados afectivos. Es decir, todos recurrimos a conductas adictivas. Las mujeres, por ejemplo, bueno, sin ser adictivo, algunas veces nos sentimos mal y entonces, bueno, la ida al centro a comprarnos alguna ropa que nos guste, bueno, sería una solución adictiva. El tema es si transformamos eso en la única solución posible a esos estados. Es decir, cada vez que me siento mal, salgo a hacer compras. Hay una película interesante que se llama Loca por las compras, que se las recomiendo, es una comedia en realidad, pero muestra en forma muy interesante esta cuestión del comportamiento adictivo. Y van a encontrar, si la ven, muchos paralelismos con la relación con la comida. Hay una escena en la película que los maniquíes la llaman a ella y ella dice, me llaman. Esto es un relato que suele hacer el paciente también, ¿no? Con respecto a la comida. La comida me llama. Bien. Cuando hablamos de soluciones adictivas, hablamos de objetos adictivos. ¿Y qué características tiene el objeto adictivo? Que si lo pensamos en general, el objeto adictivo es, y puede ser la comida, el alcohol, la droga, el juego compulsivo, las compras, como decíamos recién. Podemos decir que es un objeto idealizado porque se le atribuye el poder de resolver mágicamente las angustias. Tiene además otras características, es una promesa de placer. O sea, si yo me siento mal y me voy a jugar al casino, esa actividad me está prometiendo un placer que va a dispersar la angustia que siento. Si me siento mal y me doy una panzada de chocolates, ese objeto, chocolate, es una promesa de placer que va a dispersar la inquietud, el enojo o la bronca que estoy sintiendo en algún momento. De alguna manera responde, por esto que estaba diciendo, a una necesidad inmediata de evitar las tensiones y entonces va teniendo cada vez más poder en la vida de una persona y va promoviendo una forma de dependencia. El sujeto que tiene un comportamiento adictivo con un objeto adictivo, ya sea la comida,
empieza a establecer una dependencia que hace que cada vez, aumente más su recurrencia a ese objeto. Todos recurrimos a comportamientos adictivos para escapar del sufrimiento psíquico. Ahora bien, esa solución se convierte en síntoma cuando este es el único remedio con que contamos para soportar el sufrimiento. Ahí es cuando es un síntoma, digamos, el comportamiento adictivo. Y ahí es cuando además es la única manera que tenemos para resolver estas angustias. En el paciente obeso, también como les decía antes, nos encontramos con una combinación entre estas dos actitudes, digamos, ¿no? Entre la hiperfagia y el comer compulsivo. Pero además porque en el paciente obeso lo que encontramos es una imagen sobrevalorada del placer que da la comida. Como objeto adictivo está sobrevalorado ese placer que la comida da. No solo porque terminen en conductas adictivas, sino porque ya desde arranque, digamos, el objeto comida está sobrevalorado. Entonces, lo que encontramos en el paciente también es, porque no podemos hablar de una adicción a la comida, no estaría bien dicho en realidad cuando pensamos que la comida en realidad es un objeto que es saludable, o sea que en realidad nos permite convivir, diríamos, ¿no? O sea, no es como el alcohol, que en realidad el alcohol no es necesario para vivir. La comida sí es necesaria para vivir, o sea, pensar en que uno sea adicto a la comida no estaría bien dicho. En realidad, lo que, digamos, la adicción es al exceso de comida. Obviamente, a diferencia de las adicciones, de los otros tipos de adicciones, donde digamos, la indicación es la abstinencia. O sea, cuando vamos a tratar la adicción al alcohol, lo que vamos a trabajar es acerca de la abstinencia. Cuando vamos a trabajar la adicción al juego, vamos a trabajar la abstinencia. En el caso de la comida, eso no lo vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar es la abstinencia del exceso, que es algo muy diferente en realidad. Es algo muy diferente porque justamente no se trata de que deje de comer, sino que pueda parar el exceso. Y por lo que les decía hace un rato, en donde el paciente tiene sobrevalorado el comer, el placer que da comer mucho. No se olviden de esto. O sea, el paciente obeso tiene sobrevalorada la comida por lo mucho. En algunos relatos, los pacientes dicen, yo nunca elegí qué comer. ¿Por qué? Y bueno, porque el comer mucho era lo placentero. Hay otra autora que me interesa traer, que es Piera Lanier, que es una psicoanalista, y que habla de los comportamientos adictivos como relaciones pasionales. Y me parece interesante porque creo que también nos ayuda a comprender esta conducta que tienen los pacientes y que en lo que hace a los comportamientos adictivos. Piera Lanier habla de una relación pasional. Ella dice que en las conductas adictivas hay una relación pasional con el objeto adictivo. ¿Y qué quiere decir esto? Una relación pasional es una relación en la cual un objeto se ha convertido para el sujeto en la fuente exclusiva de todo placer y se transforma en objeto de la necesidad. El objeto, como decíamos hace un rato, es la comida, la droga, el juego, un otro, en donde aquello que uno buscaba como situación placentera se vuelve necesario. Y acá hay una gran diferencia, ¿no? O sea, la comida es necesaria, el exceso no es necesario. El problema está cuando lo que se vuelve necesario es el exceso. Ahí es donde, al decir de Piera Lanier, el sujeto comienza a tener una relación pasional con el exceso de comida, diríamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un objeto adictivo se vuelve y adquiere la categoría de necesario? Libera al sujeto de la capacidad de elección. O sea, ¿qué es lo que dice el sujeto? No pude evitarlo. O sea, el conectarme con ese objeto pasional, ya sea el juego, la comida, la droga, un otro, no puedo evitarlo. No se trata de que sea una elección mía, simplemente no puedo evitarlo. Entonces, esto acarrea sufrimiento posterior por esta sensación de, primero, perder el control, segundo, no poder evitarlo, y de alguna manera también la justificación
¿no? ¿Por qué? Porque está liberado de la capacidad de elegir. Cuando algo se vuelve necesario, cuando algo adquiere esa característica de imperiosa necesidad de, el sujeto siente que es una conducta que no puede parar, a la que no puede decirle que no, a la que no puede resistirse. A pesar de que en el momento posterior se esté arrepintiendo. Todos hemos vivido relaciones pasionales, así que sabemos de lo que hablamos cuando decimos esto, ¿no? O sea, esta sensación de sentir que no debería estar haciendo esto, pero lo hago igual. El objeto de la pasión, dice Piero Lanier, está idealizado por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la promesa de placer, por la capacidad de calmar la angustia, por ser un símbolo de festejos y celebraciones, de gratificación, de consuelo, por ser interesante, atractivo, variado. Tiene todas esas características el objeto de la pasión. Pero tiene esta doble característica. Por un lado, representa una vivencia y una experiencia de placer, y por el otro, acarrea un sufrimiento posterior y transforma esta vivencia de placer en una vivencia inevitable, o sea, inevitable por lo necesaria. ¿En qué se transforma esto? Se transforma en que esta conducta es como un destino, o sea, el sujeto no puede liberarse ni de los estados afectivos que desencadenan esta conducta, ni de la conducta que utiliza para intentar liberarse de estos estados afectivos. El objetivo para trabajar con los pacientes que presentan estas características es, en primer lugar, aprender a tomar contacto con sus estados afectivos. Fíjense que la palabra adicción, es prefijo, quiere decir sin, y dicción quiere decir palabras. O sea, cuando hablamos de adicción, hablamos de... hay dos acepciones. Bueno, voy a terminar con esta. Adicción sin palabras, o sea, la persona no tiene palabras para intermediar entre su conducta y el estado afectivo. Y adicción también, creo que es en inglés, significa adicto, quiere decir esclavo. Esto nos da esta doble significación, que el sujeto se siente esclavo de ese objeto adictivo y a la vez también no tiene palabras para nombrar el estado afectivo o la emoción que desencadena la conducta. Cuando pensamos en cómo abordar estas cuestiones, un trabajo interesante es trabajar con la multiplicidad de los estados afectivos que nos embargan, ¿no? O sea, de algunos somos más conscientes y a lo mejor es posible que diferenciemos entre estados de ira, estados de tristeza, estados de angustia, y otros son más difusos, la inquietud, el abatimiento, el aburrimiento. Una cosa interesante con el aburrimiento también puede desencadenar conductas adictivas. Fíjense que la definición, digamos, el sentido etimológico del significado etimológico, perdón, de aburrimiento. Aburro quiere decir como les dije antes, es sin, y burro quiere decir deseo. Fíjense qué interesante, porque en realidad una persona que está aburrida es una persona que en un determinado momento no tiene deseo. ¿Qué sensación más inquietante es entonces estar aburrido? ¿Y cómo es esto de que muchos pacientes obesos recurren al exceso de comida cuando están aburridos? Aburridos no es lo mismo de estar sin hacer nada. Aburrido es una sensación profunda de sentirse sin deseo, sin entusiasmo, sin ganas de nada, diríamos, ¿no? Esta sensación de aburrimiento es una sensación que muchas veces es intolerable para un sujeto, y en especial en el caso de los pacientes obesos que recurren al exceso de comida para calmar esta sensación de aburrimiento. Una cosa es tan interesante porque, como les decía antes, esta conducta se generaliza, y entonces el deseo de comer pasa a ser el deseo que más placer le provoca al sujeto. En la medida que la persona va engordando y que su vida se va reduciendo y su capacidad de acceso al placer también se va reduciendo, los comportamientos adictivos van aumentando también. En una persona con conductas compulsivas,
y donde su obesidad va cada vez, digamos, restándole posibilidades de experiencias placenteras en otros ámbitos, quizá porque también no solo tiene esta conducta adictiva, sino que tiene una autoestima vulnerable, nos vamos a encontrar con que el comer y el comer en exceso pasa a ser digamos, un recurso cada vez más habitual en su vida. Entonces se va como ampliando, digamos, cada vez tomando más preponderancia la adicción al exceso y una mayor reducción de experiencias placenteras en el exterior y consigo mismo. Bueno, para el paciente obeso entonces, cuando le preguntamos qué representa la comida o el exceso de comida, alguna de las respuestas en relación a este tema que podemos encontrar es la gratificación inmediata, ataques, ganas. Fíjense estas tres definiciones de pacientes que tienen conductas adictivas. Gratificación inmediata, cómo aparece esta cuestión de lo pasional, cómo aparece los pacientes que tienen conductas adictivas suelen hacer relatos de venía cansado, venía molesto, me pasó tal cosa, y la comida en ese momento, darme ese atracón, fue la gratificación inmediata. Otros tienen otra percepción que es incluso es una percepción más sufriente de la conducta adictiva, más vivida como ataques. Tuve un ataque de... Fíjense como si también en este comer compulsivo hubiera una cierta violencia en relación al comer, ¿no? En relación a esta situación, digamos, en donde el impulso gobierna la conducta, gobierna el discernimiento. El paciente que decía esta cuestión de ataques, en realidad también refiere a la imposibilidad de parar o de frenar esta conducta, que produce también una sensación de violencia interna muy grande también, ¿no? Porque si bien, como decíamos, el disparador, el inicio de la conducta compulsiva, de la conducta adictiva, tiene que ver con, digamos, el satisfacer o el calmar determinados sentimientos inquietantes. A medida que se va produciendo la conducta, en realidad la percepción que va teniendo el sujeto es de angustia, de insatisfacción, de sentirse disminuido por tener esta situación. Entonces, la sensación de no poder parar es altamente sufriente para el sujeto, ¿no? Y la otra representación es las ganas, el deseo de comer sin freno, ¿no? Ganas. Cuando pensamos en las ganas también tienen que ver con el impulso. Pueden ser ganas constructivas o pueden ser ganas también que tengan que ver bien con lo adictivo, ¿no? Porque son bien impulsivas, ¿no? Uno de los objetivos para trabajar, yo les decía hace un rato que tenía que ver en principio con el poder nombrar las emociones. Este es un paso. De todos modos, con nombrar las emociones vamos a dar un paso, que es poder acercar. El paciente obeso por ahí tiene una disociación entre lo que siente y lo que hace, como tiene este tipo de conducta que está muy centrada en lo concreto, que es el comer y el satisfacerse comiendo, tiene poca percepción de lo que son sus estados afectivos. Entonces, el poder conocer acerca de sus emociones, poder nombrarlas, poder darse cuenta en qué momento, cuál fue el pensamiento, cuál fue la situación que disparó, es una cuestión muy importante. La otra es que se vaya dando cuenta que esa respuesta que tiene no es inevitable. Yo siempre les digo a los pacientes que una conducta compulsiva, una respuesta, es realmente compulsiva, es por impulso. La segunda también, pero en la tercera oportunidad que estoy repitiendo esa conducta, ya podemos decir que estoy eligiendo también. Entonces allí ya hay una cuestión en donde podemos ir transformando.
En esta secuencia que se produce en la relación que el paciente tiene con el tratamiento, cuando aparecen estas conductas adictivas y el paciente siente que tiró todo por la borda y que ya no sirve para nada el día completo porque tuvo esta conducta, en realidad se establece esa secuencia interminable en la cual parece que no hay solución. Cuando le devolvemos al paciente y el paciente puede tomar conciencia de que en realidad cuando está repitiendo esta conducta también está eligiendo, hay una posibilidad de que empiece a interceder entre su conducta y sus emociones, digamos, que puede interceder un pensar, una reflexión, un corte que le permita no caer de nuevo en esta conducta compulsiva. Por supuesto que muchas veces los pacientes dicen es más difícil, los que tienen conductas compulsivas, es más difícil, según quién, es más difícil los que tienen hiperfagia. Ambas conductas son difíciles, de todos modos, en el caso de los comportamientos compulsivos, es difícil que alguien desterre para siempre un comportamiento compulsivo. Lo que sí podemos pensar como avance o como progreso en un paciente es que los episodios compulsivos se prolonguen, o sea, haya menos la distancia entre un acceso compulsivo y otro sea cada vez mayor y la intensidad del episodio sea menor. Es decir, no sé si me entendieron, o sea, que el exceso haya podido ser un poco más acotado y que se prolongue la cantidad de episodios compulsivos que el paciente tiene. Cuanto más tiempo hay entre un episodio y otro, hay mayores posibilidades de mejoría. En esto de las conductas compulsivas, un progreso tiene que ver con que el paciente pueda nombrar y conocer sus estados afectivos cada vez en mayor profundidad y saber qué cosas, en qué momento, qué situaciones le disparan los estados compulsivos con la comida. Y la otra cuestión es también pensar que una persona con comportamientos compulsivos difícilmente erradique por completo esta conducta. Lo que sí podemos pensar y aspirar a trabajar con el paciente es, por un lado, que el tiempo entre cada episodio sea cada vez mayor. Es decir, si antes tenía 3 compulsiones en una semana, que vaya teniendo una por mes, una cada 2 meses y que la dimensión, digamos, de cada episodio sea menor. Es decir, que la ingesta en cada episodio sea menor o que dure menos tiempo. Muchas veces cuando empieza un ataque compulsivo, como pueden decir algunos pacientes, a lo mejor empezó a la mañana y termina a la noche, digamos, es todo un día. Y se repite a lo mejor durante varios días. Si el paciente con nuestra ayuda va logrando espaciar este tiempo y disminuir el monto, digamos, de lo ingerido, entonces estamos ante progresos claramente notorios. Bueno, por hoy vamos a terminar entonces este segundo módulo de la relación de la obesidad con los comportamientos adictivos. En el próximo módulo vamos a trabajar la relación y la articulación de obesidad y depresión y vamos a trabajar otro punto que me parece muy importante y es la relación que el paciente obeso tiene con el ideal y con las conductas de idealización, que es un aspecto muy importante a trabajar porque determina bastante la relación que el paciente tiene con el tratamiento. Así que bueno, los espero en la próxima. Nos estaremos viendo en 15 días.